Antonio Sánchez, Gustavo Sosa Izaguirre, Pablo Medina, José Rafael Revenga, Ana Julia Jatar, Elías Pino, Simón Alberto Consalvi y Elsa Cardoso. Le vamos a leer un documento en esta rueda de prensa. Este es un acto de radical defensa de la Constitución, un acto de defensa de lo que el pueblo venezolano aprobó en diciembre de 1999. Es un acto legítimo, pacífico, radical en sus propuestas. Un acto que debe entenderse como una denuncia y también como un llamado a la reflexión. Lo que todos los venezolanos, sin excepción, deben entender sin lugar a dudas es lo siguiente. En Venezuela se han cometido en las últimas horas no uno, sino 2 golpes de Estado. Venezolanas y venezolanos, atención a lo que voy a decir. El presidente de la República, con la participación del Tribunal Supremo de Justicia, han desconocido la Constitución vigente, han pisoteado el Estado de Derecho, han impedido el derecho a la participación, han aplicado una sistemática estrategia de desinformación, han actuado de manera arbitraria, ilegal y contra el interés y la opinión del país. Porque hay aquí, en medio de la gravedad de los hechos cometidos, uno que destaca por encima de todos. Las 26 leyes que el gobierno aprobó en las últimas horas ratifican las mismas cosas y peores a las que el pueblo venezolano dijo no el 2 de diciembre. Y esto, que se me oiga bien, no es otra cosa que la instauración de una dictadura. Lo que el pueblo dijo no en las urnas ha sido decretado por el presidente de la República y ha sido suscrito, violando la Constitución vigente, no me cansaré de repetirlo, por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué significan estas violaciones? Significan hechos y realidades que afectan nuestras vidas de modo directo, que intervienen en nuestra cotidianidad. Primero, desconoce la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Segundo, prepara el terreno para nacionalizar, para estatizar, para confiscar, para tomar el control de la propiedad privada de toda la actividad productiva nacional. Chávez quiere que todos los venezolanos sean empleados públicos para amordazar a toda la sociedad. Tercero, liquida las Fuerzas Armadas para darle un paso a un cuerpo de milicias comunista y armado que impondrá el terror al resto de la sociedad. Cuarto, decide qué debemos y qué podemos comer. El gobierno pretende imponernos una dieta, un modo de alimentarnos. Y así, muchas otras violaciones e impedimentos a las libertades que el 2 de diciembre el pueblo rechazó categóricamente y cuya exposición exigiría un tiempo excesivo. ¿Qué no podemos olvidar? Que Chávez propuso una reforma para tomar el control del país que le permitiera gobernar indefinidamente y el pueblo le dijo no. Y ahora pretende por otras vías imponer todo aquello que fue rechazado el 2 de diciembre. Frente a esta situación, la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué podemos hacer los venezolanos si el poder se ha confabulado para desconocer la Constitución? ¿Qué nos toca hacer? Volver a decir que no. Decir y dentro y fuera de Venezuela, no. Salir a las calles a protestar. Marchar en contra de las leyes inconstitucionales y en contra de las inhabilitaciones también inconstitucionales. El pueblo de Venezuela está en una delicada situación. Está bajo los dictados de un gobierno ilegal, de un gobierno que ha perdido su legitimidad, de un gobierno que ha violado la Constitución, de un Tribunal Supremo de Justicia que desconoce las leyes y se supedita a los intereses del Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Salir a las calles, incorporarnos a las campañas por la defensa de los inhabilitados, estudiar los mecanismos que la Constitución Nacional establece, como la desobediencia civil, para enfrentar el poder. Venezolanos y venezolanas tienen que entender lo que esto significa. Si no salimos a las calles a protestar masivamente, vendrán otras violaciones a la Constitución. Todo esto que está ocurriendo son la preparación del terreno contra el desconocimiento de la opinión del pueblo venezolano, contra las inhabilitaciones que el poder mezquino ordenó en contra de los candidatos de la oposición, contra el poder cobarde que aprueba leyes ilegales en las madrugadas. Frente a un fraude constitucional hay que responder constitucionalmente. Por ello, ante esta gravísima situación, el Movimiento 2D plantea: 1.
apoyar la marcha contra las inhabilitaciones convocadas para mañana sábado, hacer un llamado a todos los candidatos democráticos a que se incorporen a la lucha en la calle por la defensa de la democracia, de la soberanía popular y la Constitución de 1999. Acudir a instancias internacionales ante la imposibilidad de que las instituciones de participación, tales como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, todas secuestradas por el Ejecutivo, sirvan de vehículo para actuar contra estas atrocidades jurídicas. 4. Intensificar nuestra política informativa sobre las acciones del gobierno de Hugo Chávez que desconocen la voluntad popular y violan la Constitución vigente. 5. Llamar a los colegios profesionales, sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, iglesias, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, asociaciones de vecinos, asociaciones empresariales, trabajadores del campo a informarse, a discutir, a movilizarse y a pronunciarse sobre esta aberrante violación de la voluntad popular. Es deber de nosotros los venezolanos defender la Constitución. Hacemos un llamado a que cada venezolano asuma su responsabilidad ante este proceso. Hagamos uso de nuestra Constitución, no permitamos que nos las violen, que sea el artículo 350 nuestra bandera. El artículo 350, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Señores, señoras, muchachos y muchachas venezolanas, extranjeros adoptados por Venezuela, salgamos en defensa de nuestra libertad y de nuestro país. ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela! Venezuela es nuestra. ¡Viva la libertad! Entonces, ¿ustedes a desconocer esta ley habilita? Por supuesto que vamos a desconocer esas leyes que violan la Constitución. ¿De alguna manera piensan que este tipo de manifestación puede tener algún tipo de efecto para, de alguna manera, que este habilitante se retroceda? Si quieres, vamos a darle la palabra a algunos de los que está aquí. Yo no sé, Pablo, para que contestes eso. Va a hablar en este momento entonces Pablo Medina para responder la pregunta. ¿De alguna manera ustedes piensan que este tipo de efecto puede traer que la ley no se concrete? La pregunta es que si estas propuestas tienen un efecto para hacer retroceder los decretos. Nuestra respuesta es sí. Está demostrado recientemente cómo la opinión de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de los colegios, de los sindicatos, del pueblo todo, hizo retroceder nada más y nada menos de como se conoce en Venezuela, la ley Sapo, es decir, la ley de inteligencia y contrainteligencia. Digo,